¿Buscas una casa para vivir? Pues esto te interesa. O por el contrario, ¿buscas un piso para invertir? Pues esto también te interesa. Uno de los secretos mejor guardados del sector inmobiliario es cómo conseguir financiar hipotecas al 100%. Es decir, comprar sin poner prácticamente nada de tu bolsillo. Por si no sabes muy bien de qué va esto, es intentar conseguir que el banco te financie el 100% de la compra del inmueble e incluso que también te pueda financiar los gastos e impuestos. ¿Es esto posible realmente? Pues sí. ¿Es fácil y todo el mundo lo puede conseguir? Pues no. En este vídeo te voy a contar cuáles son, para mí, las 5 claves para conseguir el ansiado 100% de financiación. Alguna de ellas me ha permitido a mí comprar 2 inmuebles financiando el 100%. ¿Todo claro? Pues empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Albert de vivirdeInmuebles.com. Lo primero, si lo que cuento te resulta de utilidad, por favor, danos un like y suscríbete al canal, que nos ayudas un montón. Un momento, antes de empezar quiero contarte 2 cosas importantes. La primera, aquí veremos 5 claves para conseguir esa financiación del 100%, pero no hace falta que utilices una u otra, puedes combinar varias de estas técnicas para conseguir mejores resultados. Y la segunda es que aquí veremos algunos ejemplos numéricos, no te los tomes al pie de la letra, en algún caso no he considerado algunos gastos, pero simplemente la idea es que se entienda el ejemplo, no importa tanto los números. Es decir, lo he simplificado todo al máximo para que el concepto se entienda lo mejor posible. Y dicho esto, vamos con la primera clave. La clave número 1 es que juegues con el valor de tasación. Y me explico. Seguro que si has ido a algún banco te habrá dicho que como máximo te financia el 80% del menor valor entre tasación y compra. Y de ahí parece que no se muevan. Por ejemplo, si haces una buena compra de una casa que tasada vale 100.000 euros y tú la compras por 80.000, al banco le da igual. Y te va a financiar normalmente por ese 80.000 de valor de compra. Porque es el menor valor de los dos. Es decir, te dará el 80% de 80.000 euros, que son 64.000 euros. Pero si buscas bien, podrías dar con algunos bancos que financian sobre el valor de tasación y no el valor de compra. Y si lo piensas, tiene sentido que sea así, porque si tú has tenido la habilidad de comprar un inmueble por debajo de su valor de mercado, no quiere decir que ese inmueble no valga más y siga siendo un activo seguro para el banco. Por tanto, si la tasación es algo estandarizado, debería el banco financiarte acorde a esa tasación en lugar del valor de compra, ¿verdad? Pues esto que parece tan obvio no lo es para los bancos y prefieren curarse en salud y financiarte normalmente por el menor valor de los dos. Pero como te decía, sí que hay algunos bancos que podrían aceptar el valor de tasación para financiarte. Te podría poner algunos ejemplos, pero te adelanto que son bancos conocidos. Y también quiero contarte algo que vale para el resto de claves que te voy a contar. Y es que cuanto mayor sea el valor de ese inmueble que compras, más probabilidades de que los bancos estén dispuestos a negociar. Me explico. Si tú vas al banco y les propones una hipoteca pequeña de unos 50.000 euros, pues quizá no te hagan tanto caso y no les apetezca negociar tanto como si les ofreces, por ejemplo, una hipoteca de 100.000 euros. A mayor cantidad de hipoteca, más negocio para el banco y por tanto más les interesa negociar contigo para que no te vayas a otro banco. Bueno, volvamos a nuestro ejemplo. Imagina que consigues dar con este banco que te financia sobre el valor de tasación. Vamos a poner un ejemplo con números para que veas cómo sería posible obtener el 100%. Imagina que haces una compra por 100.000 euros de un inmueble. La tasación de ese inmueble te sale por 125.000 euros. Si te financian el 80% sobre ese valor de tasación, el 80% de 125.000 es 100.000 euros. Es decir, te estarían financiando el 100% de la compra. Esta es la técnica más conocida que utiliza la gente para financiarse al 100%. Pero como te digo, esto no quiere decir que cualquier banco te lo ofrezca. Tienes que preguntar a varios y cuanto más volumen de hipoteca les ofrezcas, más concesiones podrían hacer. Y aquí te cuento un pequeño truco. Aunque la tasación a priori está basada en parámetros estandarizados, al final hay cierto margen de subjetividad. Por tanto, si tienes un tasador de confianza, la típica amiga o el típico amigo o conocido que él mismo hace o bien conoce a alguien que hace tasaciones, pues esto podría jugar en tu favor, porque como te digo, te podría ayudar a valorar algo mejor tu inmueble. Vamos con la clave número 2, que es muy parecida a la 1, pero nivel profesional. Vamos a ir un paso más allá que en la clave anterior. Pero ojo, en este caso vas a requerir de tener más músculo financiero o de tener algún inmueble libre de cargas. Y me explico. Vamos a suponer que tienes 60.000 euros para invertir. Te compras un piso por 40.000 euros. Sí, ahora estarás pensando que eso es muy poco capital y que no hay pisos por este importe. Sí que los hay, pero bueno, este no es el caso. Como te decía antes, no tomes muy en serio estas cifras y quédate un poco con el fondo del mensaje. Bueno, a este piso que compras
por 40.000 euros, le haces una reforma de 20.000. Por tanto, con tus 60.000 te has comprado el piso por 40 y has pagado una reforma de 20. En total te has gastado 60.000 y ahora, después de hacer toda esta inversión, vamos a tasar el piso. Resulta que has comprado el piso por debajo de mercado, has hecho una reforma muy óptima y al final la tasación te ha resultado en 75.000 euros. Es decir, 15.000 euros por encima de lo que tú te has gastado. En este caso, podrías ir a un banco y decirle que te hipotecara esta propiedad que está libre de cargas. Asumiendo que el banco te da este 80% de valor de tasación, el 80% de 75.000 son 60.000 euros. Es decir, el banco te habría financiado el 100% de esta operación. Un momento, un apunte que quiero darte es que al menos en mi experiencia este tipo de operaciones que se hace una hipoteca sobre un bien que está libre de cargas no suelen darte el 80%, sino el 60 o el 70%. Quizá algún banco sí que te da el 80, pero en mi experiencia lo más normal es que te den un 60 o un 70%. Pero como te digo siempre, quédate un poco con el concepto y no con los números de este ejemplo. Vale, pues a este método se le conoce como BRRRR. Y no sé si me dejo alguna R. Básicamente es un concepto que se ha puesto de moda desde Estados Unidos y que consiste en lo que hemos visto. Compras una vivienda, buy, luego le haces una reforma, rehab, luego la alquilas, rent, luego pides una hipoteca sobre este inmueble, refinance, y por último, la última R es que repites el proceso, repeat, es decir, BRRRR. Me siento un poco tonto diciéndolo, pero es lo que hay. Vale, en estas situaciones que quieres pedir una hipoteca sobre un inmueble libre de cargas, el banco puede que te pregunte: oiga, ¿y para qué quiere usted este dinero? Bueno, en mi experiencia, si tienes un buen perfil, es posible que el banco no te pregunte ni siquiera para qué quieres ese dinero, sino que simplemente ven que es un activo que tiene este valor de tasación, tú tienes un buen perfil y el banco decide darte el dinero sin preguntarte muchas más explicaciones. Pero lo normal es que el banco te pregunte que para qué quieres que te deje ese dinero. Lo que más le gusta a los bancos es que hagas este tipo de operaciones para hacer alguna reforma, para comprarte quizá algún coche o también para comprarte una casa. Entonces, en tu caso, si haces esta operación y vuelves a recibir estos 60.000 euros del inicio, podrías repetir la misma operación y decirle al banco que simplemente lo quieres para comprarte otro inmueble. Aquí las opciones son varias. Podrías repetir la misma operación de comprarte otro inmueble por 40, hacer una reforma de 20, luego venderlo por más valor y volver a hipotecarlo, o también podrías comprarte dos inmuebles con hipoteca y utilizar esos 60.000 euros como entrada para cada uno de estos inmuebles. Aquí, como ves, hay muchas opciones y sí que es cierto que este es un método algo más avanzado en el sentido que tienes que encontrar un banco que entienda bien este tipo de operaciones y no le parezcan cosas raras y se asusten. Y por cierto, si quieres aprender más de inversión inmobiliaria, abajo en la descripción del vídeo te dejo un par de recursos gratuitos que seguro que te van a gustar. Y vamos con la clave número 3, los brokers hipotecarios. Los brokers son al final intermediarios entre los bancos y las personas que quieren pedir un préstamo. Hay brokers que son plataformas grandes y otros brokers que son simplemente personas individuales que ofrecen estos servicios. ¿Y qué ventaja tienen estos brokers? Pues que como traen a los bancos cierto volumen de clientes, pueden negociar mejores condiciones con ellos de lo que harías tú por tu cuenta. ¿Y cuál es la desventaja? Pues que no son baratos. Te pueden cobrar por ayudarte en la operación entre 3.000 y 5.000 euros masiva. Eso sí, normalmente los brokers trabajan a éxito, es decir, te cobran si al final la operación se ha llevado a buen término y has conseguido la hipoteca, si no, no te cobran, y eso a mí me parece que está muy bien. Ahora bien, también hay brokers que son gratuitos y a ti, como usuario, no te cobran nada, sino que les cobran a los bancos. Este, por ejemplo, es el caso de plataformas como Idealista e iAhorro. Pero bueno, asumiendo que cuentas con un broker que te cuesta este dinero, la pregunta sería: ¿merece la pena pagarle estos 3.000 o 5.000 euros? Pues aquí simplemente tienes que hacer cálculos. Es decir, si gracias a este broker te están financiando al 20% y tienes que poner muy poco dinero de tu bolsillo, pues quizás sí que te compensa pagarle esta cantidad. En mi caso, por ejemplo, conseguí a través de un broker online unas condiciones muy buenas para la hipoteca. Es verdad que no me ofrecieron el 100% porque... el mando. Como siempre, no hay vídeo sin caída de mando. Bueno, a ver, como te decía, en mi caso no era tan importante financiar al 100%, sino más bien que me dieran unas condiciones muy buenas de tipos a 30 años. Y en este caso lo conseguí. Y te cuento una anécdota. Las condiciones que me dio este broker online eran mucho mejores a las que ofrecía este banco de forma pública. Y me acuerdo que tuve que ir a la oficina para formalizar ciertos trámites y el chico que estaba revisando mi expediente del banco me dijo: ostras, ¿cómo has conseguido estas condiciones? Aquí nosotros no estamos dando nada parecido. Y yo le expliqué que fue a través de un broker online. Y entonces el chico me dijo: ah, vale, sí que es cierto que los brokers, como tienen un volumen más grande de clientes, sí que hay acuerdos especiales con ellos. Y esto te lo cuento para que veas que muchas veces los brokers van a poder conseguir cosas que tú por tu cuenta no podrías conseguir. Siempre puedes iniciar un proceso con ellos y si al final lo que te consiguen te cuadra, pues ya vas adelante y les pagas la comisión. Y si no, pues simplemente te vas a otro broker o a otro banco.
Como te decía, hay brokers de muchos tipos. Los brokers que son gratuitos, online, que creo que son más fiables, podrían ser Idealista, que es con el que he operado yo, pero también me han hablado muy bien de iAhorro, aunque mi experiencia con ellos no ha sido tan buena. Y digo que no ha sido tan buena no por nada, sino porque al final las condiciones que me han podido conseguir no me han cuadrado. Y también me han hablado muy bien de HelloTeca. Y luego mi recomendación es que preguntes también a gente de este sector inmobiliario para que te recomienden brokers hipotecarios, ya como personas particulares, y que sí que te cobran comisión. Y vamos a la clave número 4. Comprar pisos de bancos. Vale, esta es otra opción que te permitiría financiar al 100% de los gastos de compra, sin tener en cuenta impuestos, reforma, etc. Los bancos van acumulando pisos como consecuencia de impagos y embargos. Es decir, como sabrás, si no pagas la hipoteca, el banco tiene derecho a embargarte ese bien. ¿Qué pasa? Que el banco no es una inmobiliaria y no le interesa tener estos activos inmobiliarios ahí parados. Y además tampoco les gusta andar vendiendo pisos, no es un negocio. Entonces tienen cierto interés en deshacerse de ellos. Es más, según tengo entendido, por tener estos activos en el balance, los bancos también tienen penalizaciones, por lo que, como te digo, tienen este incentivo de deshacerse de ellos. Y aquí es donde podemos entrar nosotros, o cualquier perfil solvente que quiera quedarse el piso y que el banco pueda deshacerse de él. Por eso, como los bancos tienen este interés, es muy habitual que te ofrezcan financiarte ellos mismos al 100%, aún incluso si les dices que la vivienda es para invertir. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que no siempre es fácil acceder a este tipo de oportunidades y que los trámites burocráticos son muy extensos. La compra podría demorarse muchos meses y tener que pasar por diferentes procesos que son muy tediosos. Además, que los bancos suelen estar cerrados a negociar y que estos pisos suelen estar en peores condiciones, con lo que posiblemente haya que hacer alguna reforma. En mi caso, he intentado comprar algunos pisos de banco, pero no he tenido buen resultado, porque al final esto funciona de la siguiente manera. Tampoco quiero generalizar porque cada caso puede ser diferente, pero en algunos procesos en los cuales he estado involucrado, lo que hace el banco es abrir un periodo en el cual la gente puede mostrar su interés por el piso, incluso poner lo que pagaría, estilo subasta, y luego al final el banco, en función del perfil, decide a quién le da el piso. Como te digo, esto no tiene por qué funcionar siempre así, te cuento un poco cuál ha sido mi experiencia. Entonces, bueno, este tipo de pisos es verdad que suelen estar por debajo del precio de mercado y es una buena oportunidad para comprar algo a muy buen precio y que además el banco te lo financie al 100%. Y vamos con la clave número 5, avalar con otro piso. Esto es lo que se conoce como doble garantía. El concepto es sencillo, te cuento. Vale, ya sabes de sobra que los bancos de normal te dan el 80% del valor del inmueble y tú tienes que poner el 20% restante más un 10% posiblemente entre gastos e impuestos. ¿Cómo consigues ese 30% restante que no te da el banco? Pues tienes dos formas. Bueno, tienes más, pero te cuento las dos con este método. El primero es que si tienes un inmueble libre de cargas, le pides al banco que lo añada como garantía a la hipoteca que estás pidiendo. Esto es una doble garantía. Es decir, el banco cogería ese 30% que necesitas hipotecando una parte de este inmueble libre de cargas. ¿Se entiende, no? El segundo caso sería coger un inmueble del cual estás pagando hipoteca, pero ya tienes pagada una parte, y entonces podrías decirle al banco que te ampliara otra vez la hipoteca hasta ese importe que ya has pagado, que es el que necesitas. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Imagina que tienes un inmueble de 100.000 euros y has pagado 20.000 ya de hipoteca y te siguen quedando 80.000. Bueno, en realidad querría decir que tienes una hipoteca de 100.000 euros de la cual has pagado 20.000. Vale, supongamos que quieres comprar ahora un inmueble por 50.000 euros. El banco te da el 80% de 50.000, que son 40.000 euros. Vale, en este inmueble necesitas poner el 20% restante, que serían 10.000 euros, más 5.000 de impuestos si pagas al 10%, y suponte que necesitas otros 5.000 para hacerle un lavado de cara, una pequeña reforma. En total serían 20.000 euros que necesitas. Vale, entonces podrías ir al banco y decirle: mira, de los 20.000 euros que me faltan para hacer esta operación, por favor vuelve a hipotecarme esta parte que ya he pagado de la hipoteca de 20.000 euros. A este proceso se le conoce como una novación de hipoteca. Es decir, una novación es como un cambio en las condiciones de hipoteca, ya sea por ejemplo porque quieres negociar los tipos, el plazo, o por ejemplo en este caso que te amplíen el capital de la hipoteca. Este tipo de operaciones sí que es habitual que muchos bancos las acepten, porque al final el banco, para prestarte dinero, lo que quiere es que le des garantías, y si tienes un inmueble libre de cargas, pues al banco siempre le va a sumar y va a tener menos problemas en darte más financiación. Y por cierto, si buscas una forma rápida y sencilla de calcular tu cuota de hipoteca y cuántos intereses pagarías, abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace a una calculadora de hipoteca que he preparado, súper sencilla y gratuita. ¿Quieres aprender todavía más estrategias para conseguir invertir en inmuebles poniendo muy poco dinero de tu bolsillo? Pues echa un ojo abajo en la descripción, que te voy a dejar algún recurso que te pueda ayudar.
Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, deja un comentario y suscríbete para estar al tanto de próximos vídeos. ¡Hasta pronto! Siempre tengo dudas de cómo hacer el adiós. Así es como muy reina, no sé si así. Hasta pronto, muy general, no sé. ¡Hasta pronto!